No todos los que dicen Señor estarán listos, y tú lo sabes, lo has leído, lo has escuchado, pero nunca lo has dejado quedarse en silencio dentro de ti. El tiempo suficiente como para que te incomode de verdad, porque es más fácil asumir que esa advertencia es para otros, para los religiosos hipócritas, para los que aparentan, para los falsos maestros. Pero hoy no puedes esconderte detrás de nadie. Hoy la frase se queda frente a ti, directa, sin ruido, sin música de fondo, sin emoción religiosa, solo tú. Y esa posibilidad inquietante de estar creyendo que perteneces, cuando en realidad solo estás cerca. Creer no es lo mismo que pertenecer. Decir Señor no es lo mismo que ser conocido. Asistir no es lo mismo que estar listo. Y tú puedes vivir años en una atmósfera espiritual sin haber sido transformado jamás. Puedes repetir palabras correctas, puedes levantar las manos, puedes compartir versículos, puedes defender tu fe en conversaciones, puedes tener Biblia en tu casa, aplicaciones en tu teléfono, música cristiana en tu auto, y aún así no estar listo. Eso es lo que duele. Que lo externo puede estar alineado, mientras lo interno sigue intacto. Hay una diferencia entre conocer el lenguaje del reino y ser parte del reino, y esa diferencia no siempre es visible desde afuera. De hecho, casi nunca lo es, porque lo que asusta no es el ateo declarado, no es el que rechaza abiertamente. Lo que estremece es que Jesús dijo que muchos dirán, Señor, muchos, no pocos, no una excepción aislada. A muchos han personas convencidas, personas seguras, han personas que hicieron cosas en su nombre, personas que pensaban que estaban dentro y sin embargo, escucharían algo que nadie quiere oír. No te conozco. No te conozco, no, dice, no hiciste suficiente. No dice fallaste demasiado, no dice no aprendiste lo correcto, dice no te conozco. Es una frase relacional íntima, no habla de actividad, habla de vínculo, no habla de esfuerzo, habla de cercanía real. Y tú puedes estar espiritualmente activo sin ser espiritualmente conocido. Puedes tener agenda cristiana sin tener comunión. Puedes hablar de Dios sin caminar con Él. Puedes emocionarte en momentos específicos y seguir gobernado por tus propios deseos cuando nadie te mira. Esto no es un ataque, es un espejo. Y no es para todos, porque no todos están dispuestos a dejar que la pregunta los atraviese. Algunos escucharán esto y dirán, yo estoy bien, y seguirán su día. Pero si algo en ti se mueve, aunque sea ligeramente, si algo en tu interior susurra, y si soy yo, entonces este mensaje sí es para ti. No todos los que dicen Señor estarán listos, porque la familiaridad puede engañar. Tú puedes acostumbrarte a lo sagrado, puedes escuchar tanto sobre gracia que ya no tiemblas ante el juicio. Puedes repetir tanto que Dios es amor, que olvidas que también es santo. Puedes sentirte parte solo porque nunca te has ido. Pero permanecer cerca no es lo mismo que haber rendido el corazón. Y la rendición no es una palabra emocional, es una decisión silenciosa. Es permitir que Dios contradiga tus deseos. Es obedecer cuando no conviene. Es escoger integridad cuando nadie te aplaude. Es morir a lo que amas, si eso te separa de Él. Y aquí está la parte incómoda. Tú puedes saber todo esto y seguir posponiendo el cambio. Puedes decir un día lo haré en serio. Puedes asumir que todavía hay tiempo. Puedes creer que porque hoy no sientes urgencia, mañana será igual. Pero la preparación no empieza cuando la puerta se cierra. Empieza mientras aún está abierta. Y nadie anuncia cuando se cerrará. Hay personas que oran, pero no escuchan. Hay personas que piden, pero no obedecen. Hay personas que creen, pero no se entregan. Y la entrega es lo único que revela pertenencia. Porque pertenecer no es emoción, no es tradición, no es herencia cultural, no es haber crecido en una familia creyente, no es identificarse como cristiano en una encuesta. Pertenecer es ser reconocido, es tener una relación que produce fruto, es que tu vida en secreto sea coherente con lo que proclamas en público. No todos los que dicen Señor estarán listos. Y lo más inquietante es que muchos de ellos jamás imaginaron que no lo estaban. Vivieron convencidos, con seguridad espiritual, con lenguaje correcto, con participación activa, y sin embargo, había algo que nunca fue rendido, algo que nunca fue confrontado, algo que siempre estuvo protegido a un área intocable, un hábito escondido, en una ambición superior a la obediencia, un pecado negociado, una doble vida que parecía pequeña, pero que revelaba que el trono nunca fue completamente entregado. Y tú sabes, si hay algo así en ti, no necesitas que nadie te lo explique, no necesitas una lista, no necesitas una clase, el Espíritu no grita, señala, y cuando señala, tú reconoces. El problema no es ignorancia, es resistencia. Es preferir comodidad a transformación.
Es querer salvación sin señorío, es querer promesa sin proceso, es querer pertenecer sin morir. Este mensaje no es para el que se siente perfecto, no es para el que cree que ya llegó, es para el que tiene el valor de preguntarse en silencio, y si mi fe es más superficial de lo que admito, es para el que no quiere escuchar, no te conozco cuando ya no hay oportunidad de responder, es para el que entiende que la mayor tragedia no sería fallar, sino vivir convencido de que estaba listo, cuando nunca lo estuvo, porque creer no es lo mismo que pertenecer, y decir Señor no garantiza que Él diga tu nombre con reconocimiento. Esto apenas comienza si sex, aquí, es porque sabes que no quieres asumir. ¿Quieres certeza? Bloque 2 an, hay una escena que no puedes ignorar. No es simbólica, no es poética, es directa. Personas frente a Él han convencidas, han seguras, han con argumentos, con historia espiritual, con recuerdos de experiencias han, y aún así, fuera, no rechazadas por falta de palabras, no excluidas por ignorancia, sino por algo más profundo, algo que no se veía desde afuera, pero que era evidente para él. Tú puedes pasar años construyendo una identidad espiritual que nunca fue examinada a fondo. Puedes aprender cómo sonar creyente, puedes dominar el tono correcto, puedes saber cuándo decir Dios tiene el control, puedes publicar frases bíblicas, puedes orar en público, puedes incluso servir, y todo eso puede coexistir con un corazón que nunca fue completamente rendido. Eso es lo inquietante. La falsa seguridad espiritual no grita, es tranquila, es cómoda, es razonable. Te dice que estás bien porque no eres como ellos. Te compara con los peores para que te sientas aprobado. Te recuerda tus buenas acciones, tus momentos sinceros, tus lágrimas en ciertos servicios, tus promesas hechas en temporadas difíciles, y mientras tanto, evita que te hagas la única pregunta que importa: ¿soy conocido o solo soy visible? Ser visible no es ser conocido. Puedes ser visto por una comunidad y no ser conocido por Dios. Puedes tener reputación de fiel y no tener intimidad real. Puedes ser constante en asistencia y ausente en obediencia. Puedes cantar Señor y seguir gobernando tu vida como si Él fuera invitado. No rey en creer no es lo mismo que pertenecer. Y aquí está el punto que incomoda. Pertenecer implica pérdida, implica dejar, implica cortar, implica que algo muera. Pero muchos quieren pertenecer sin perder nada. Quieren a Cristo añadido, no Cristo absoluto. Quieren salvación sin desplazamiento. Quieren seguridad eterna sin renunciar al control presente. Tú sabes si todavía estás negociando áreas. Sabes si hay hábitos que justificas. Sabes si hay decisiones que tomas sin consultarle. Sabes si hay relaciones que sabes que no deberías sostener, pero sostiene. Sabes si tu vida privada contradice tu lenguaje público. No necesitas que alguien lo anuncie desde un púlpito. Lo sabes, la mayoría no quiere examinarse porque teme lo que podría descubrir. Es más fácil asumir que todo está bien. Es más cómodo quedarse en lo conocido. Pero hay una diferencia entre paz verdadera y tranquilidad fabricada. La paz verdadera nace de la rendición. La tranquilidad fabricada nace de la comparación. Y tú no quieres descubrir demasiado tarde que estabas comparándote con otros, cuando debiste haberte medido frente a Él al no te conozco. Esa frase no está dirigida a extraños, está dirigida a personas que usaban su nombre. Eso es lo que divide, eso es lo que separa audiencia, porque no todos soportan esa posibilidad. Algunos prefieren una fe que afirma constantemente, una fe que nunca confronta, una fe que tranquiliza pero no transforma. Pero este mensaje no es afirmación cómoda. Imagínate escuchar esas palabras después de haber estado tan seguro, después de haber defendido tu fe, después de haber dicho Señor durante años, después de haber servido, después de haber creído que estabas listo. El problema no sería falta de información, sería falta de relación. Dios no está buscando actividad impresionante, no está evaluando volumen de obras, no está impresionado por manifestaciones externas. Él mira la raíz, mira la intención, mira lo que haces cuando nadie observa. Mira si tu obediencia depende de que otros lo noten. Mira si tu fe es constante solo cuando todo va bien. Y aquí viene la pregunta que no puedes evitar en sí. Hoy fuera el día, ¿estás listo de verdad? No listo porque sientes emoción, no listo porque alguna vez hiciste una oración, no listo porque te identificas como creyente, listo porque tu vida ha sido rendida, listo porque has permitido que Él confronte tu orgullo, listo porque cuando Él señala algo, tú no lo justificas. Hay personas que aman la idea de Jesús, pero no aman su autoridad, aman sus promesas, pero no su señorío, aman la esperanza del cielo,
pero no el proceso de santidad. Y esa división interior es peligrosa, porque puedes engañar a otros. Incluso puedes engañarte a ti mismo, pero no puedes engañarlo a él. Este mensaje no es para el que quiere sentirse mejor, es para el que quiere ser verdadero. Es para el que prefiere incomodidad ahora, antes que sorpresa eterna después. Es para el que entiende que la mayor tragedia no sería ser débil, sino ser falso, sin saberlo. No todos los que dicen Señor estarán listos. Y lo más peligroso no es rechazar a Dios abiertamente. Lo más peligroso es asumir que ya perteneces. Cuando todavía no te has rendido, si sigues escuchando, es porque no quieres asumir que eres saber. Y saber duele antes de liberar. Hay algo que casi nadie quiere admitir es posible acostumbrarse a la presencia de Dios sin ser transformado por ella. Es posible sentir, llorar, estremecerse y aún así seguir intacto por dentro. Puedes experimentar momentos intensos y volver exactamente al mismo patrón al día siguiente. Puedes tener encuentros emocionales sin tener rendición real, y eso crea una ilusión peligrosa, porque comienzas a medir tu estado espiritual por lo que sientes, no por lo que obedeces, por lo que experimentas, no por lo que entregas, y poco a poco construyes una fe basada en momentos, no en transformación. Pero pertenecer no es vivir momentos, es vivir rendido. Jesús nunca prometió reconocimiento a los impresionantes, prometió reconocimiento a los que permanecen. Y permanecer no es emoción constante, es decisión constante. Es obediencia cuando nadie te presiona. Es integridad cuando nadie te observa. Es fidelidad cuando no hay recompensa inmediata. Aquí es donde muchos se quedan a mitad de camino. Comienzan bien, emocionan, hacen cambios visibles, ajustan ciertas conductas, pero guardan algo. Siempre hay algo que no entregan. Una parte privada, una ambición secreta. Un deseo que no quieren soltar. Una relación que no quieren terminar. Un hábito que no quieren abandonar. Y lo justifican, lo minimizan, lo racionalizan. Dios entiende, yo no soy perfecto, todos fallan. Sí, todos fallan, pero no todos se justifican. La diferencia entre el que pertenece y el que solo cree es la respuesta a la confrontación. El que pertenece tiembla cuando es confrontado. No se defiende, no se excusa, no cambia el tema, se rinde. El que solo cree, argumentan, explican, se compara, promete que cambiará más adelante. Y mientras tanto, el tiempo pasa. No todos los que dicen Señor estarán listos, porque decirlo es fácil cuando no cuesta nada. Pero decirlo de verdad implica que Él tiene autoridad sobre tu tiempo, tu cuerpo, tu dinero, tus decisiones, tus relaciones, tus planes, tus sueños. Implica que si Él dice no, tú aceptas. Implica que si Él señala algo que amas, te lo suelta. Y aquí es donde muchos retroceden. Quieren que Jesús sea Salvador, pero no Sinner. Quieren rescate, pero no gobierno. Quieren cielo, pero no transformación. Y esa división no siempre se nota por fuera. Puedes seguir funcionando espiritualmente mientras por dentro sigues siendo el mismo de siempre. Pero pertenecer cambia el centro, cambia la motivación, cambia la dirección. El problema no es caer, el problema es no odiar lo que te hace caer. El problema no es luchar, el problema es acomodarte. El problema no es tener debilidades, el problema es protegerlas. Porque cuando proteges algo que Él quiere tocar, estás revelando quién gobierna realmente. Y tú sabes si hay algo que todavía gobierna. ¿Sabes si hay orgullo que no permites que nadie confronte? ¿Sabes si hay deseo que no quieres soltar? ¿Sabes si hay doble vida digital? ¿Sabes si hay conversaciones que ocultas? ¿Sabes si hay pensamientos que alimentas en secreto? Nadie necesita enumerarlos. Tú los reconoces cuando el silencio se hace profundo. Este mensaje no es para acusarte, es para despertarte. Porque lo más aterrador no sería que hoy descubras que hay algo mal. Lo más aterrador sería vivir años convencido de que todo está bien y descubrir al final que nunca fuiste conocido. No te conozco, en esa frase implica distancia, implica que nunca hubo intimidad real, que hubo actividad, pero no vínculo, que hubo palabras, pero no comunión, que hubo religión, pero no relación. Y la relación no se construye en público, se construye cuando nadie mira, se construye cuando decides obedecer, aunque no haya aplauso. Se construye cuando eliges pureza, aunque nadie te esté vigilando. Se construye cuando apagas lo que te alimenta la carne, aunque nadie lo sabría. Pertenecer duele porque exige muerte al ego, exige que ya no seas el centro, exige que tu voluntad sea secundaria, exige que tus preferencias no gobiernen. Por eso no todos están dispuestos. Muchos quieren sentirse parte, pero pocos quieren morir a sí mismos.
Muchos quieren seguridad eterna, pero pocos quieren renunciar al control presente. Muchos quieren que Dios los respalde, pero no quieren que Dios los dirija. Y aquí es donde debes detenerte. Si hoy Él revisara no tus palabras, sino tus decisiones ocultas, ¿qué encontraría? Si evaluara no tus canciones, sino tus prioridades, ¿qué revelaría? Si mirara no lo que haces en la iglesia, sino lo que haces cuando estás solo, ¿qué diría? No es una pregunta para responder rápido, es una pregunta para dejar que duela, porque creer no es lo mismo que pertenecer. Y este mensaje no es para los que buscan consuelo inmediato, es para los que prefieren incomodidad ahora, antes que escuchar sorpresa después. No todos los que dicen Señor estarán listos. Y la diferencia no será cuánto sabías, sino cuánto rendiste. Hay una historia que Jesús contó y que casi todos conocen, pero pocos permiten que los atraviese. 10 personas esperando, 10 que parecían iguales, 10 que tenían lámparas, 10 que salieron al encuentro. 10 que creían estar listas. No había diferencia visible al inicio. No había una señal externa que indicara quién pertenecía y quién no. Todas estaban en el mismo lugar. Todas compartían la misma expectativa. Todas hablaban el mismo lenguaje, pero solo algunas estaban preparadas cuando llegó el momento. La diferencia no fue emoción, no fue entusiasmo, no fue intención. Fue preparación silenciosa. Y aquí está lo que incomoda. Todas se durmieron. Todas no fue el sueño lo que las excluyó. Fue la falta de aceite, fue la falta de profundidad, fue la ausencia de algo interno que no se puede improvisar a última hora. Eso es lo que divide. Puedes parecer igual que los que pertenecen, puedes estar en el mismo entorno, puedes usar el mismo vocabulario, puedes esperar lo mismo, pero si no hay aceite, si no hay vida interior real, si no hay relación constante, cuando llegue el momento no habrá tiempo para correr a buscar lo que nunca cultivaste. Y el momento llega sin aviso. La puerta se cerró. No hubo negociación, no hubo explicación extendida, no hubo segunda ronda. Cuando las que no estaban listas tocaron y dijeron Señor, Señor, ábrenos, la respuesta fue la misma frase inquietante y no, las conozco. Otra vez, lo relacional. No dijo no trajeron suficiente, no dijo fallaron en la técnica, dijo no las conozco, como si durante todo el tiempo que esperaban, nunca hubo verdadera intimidad, como si estuvieron cerca del evento, pero lejos del vínculo. Y tú debes preguntarte algo que pocos se atreven a formular con honestidad. ¿Mi vida espiritual depende de momentos públicos? ¿O hay un aceite secreto que nadie ve? El aceite no se compra de emergencia, no se presta, no se hereda, no se copia, se cultiva. Se construye en lo oculto. Se alimenta en obediencia diaria, en pequeños sí cuando nadie aplaude, en pequeñas renuncias cuando nadie lo nota. No todos los que dicen Señor estarán listos, porque muchos viven reaccionando, no preparándose. Buscan a Dios cuando sienten miedo. Lo buscan cuando algo sale mal. Lo buscan cuando necesitan dirección urgente, pero no lo buscan cuando todo parece estable. No lo buscan cuando nadie los presiona. Y la preparación no nace del miedo. Nace del amor. Aquí está la verdad incómoda, Nie. Hay personas que quieren estar listas, pero no quieren vivir listos. Quieren el resultado sin el proceso. Quieren la puerta abierta sin la disciplina previa. Quieren pertenecer al grupo correcto, pero no quieren sostener la constancia invisible que diferencia a unos de otros. Y la constancia es silenciosa. Es apagar lo que sabes que contamina tu mente, aunque nadie te obligue. Es corregir tu actitud cuando nadie te confronta. Es pedir perdón sin excusas. Es elegir pureza en un mundo que la ridiculiza. Es mantener integridad en un ambiente donde nadie lo exige. Eso is a sit, no es espectáculo, no es volumen, no es intensidad emocional, es profundidad real. Y el problema es que la superficialidad puede convivir con la religión durante años. Puedes vivir rodeado de cosas espirituales y nunca desarrollar profundidad. Puedes estar expuesto constantemente y nunca absorber, puedes escuchar advertencias y asumir que son para otros. Pero cuando la puerta se cierra, ya no hay exposición que compense la falta de relación. No todos los que dicen, Señor, estarán listos. Y la pregunta no es si alguna vez sentiste algo. La pregunta es si has cultivado algo. No es si tuviste momentos sinceros. Es si sostienes una vida rendida. No es si crees en su regreso. Es si vives como alguien que lo espera de verdad. Porque esperar de verdad cambia decisiones. Cambia prioridades, cambia hábitos. Cambia cómo manejas tu tiempo, cambia cómo respondes a la tentación, cambia cómo manejas el éxito y el fracaso. Si no ha cambiado nada, entonces, tal vez, solo estás convencido. Pero no
preparado. Este mensaje no es para todos. Algunos lo escucharán y dirán que es demasiado fuerte, aunque es innecesario, que genera miedo, pero no es miedo lo que lo impulsa. Es claridad, es evitar que alguien descubra demasiado tarde que su seguridad era una ilusión. Tú no quieres tocar una puerta cerrada diciendo, Señor, y escuchar silencio. Tú no quieres descubrir que tu fe era expectativa sin preparación. Tú no quieres estar cerca y no ser conocido. La diferencia no se verá en público, se revelará en el momento. Y el momento no se anuncia. Hay algo que nadie quiere enfrentar. Puedes estar espiritualmente ocupado y espiritualmente vacío al mismo tiempo. Puedes tener calendario lleno de actividades cristianas y corazón deshabitado. Puedes servir, participar, hablar, organizar, compartir y aún así sentir un silencio incómodo cuando estás solo. Porque la actividad distrae, pero no reemplaza la intimidad. Y cuando la intimidad no existe, lo que queda es movimiento sin profundidad. Y el movimiento sin profundidad no sostiene cuando llega el momento real. No todos los que dicen Señor estarán listos porque muchos han confundido familiaridad con pertenencia. Te vuelves familiar con el lenguaje, con los versículos, con las historias, con las reuniones, con las canciones, y esa familiaridad te hace sentir parte. Pero sentirte parte no significa ser conocido. Puedes repetir palabras sagradas sin que tu corazón tiemble ante ellas. Puedes hablar del cielo sin haber renunciado a la tierra. Puedes decir, Él es mi Señor, mientras tus decisiones demuestran que sigues gobernándote solo. Y aquí es donde la ilusión se fortalece. Porque mientras nada externo sacuda tu vida, puedes seguir creyendo que todo está bien. Si no hay crisis, si no hay confrontación fuerte, si no hay pérdida significativa, es fácil asumir que tu fe es sólida. Pero la solidez no se prueba en comodidad. Se prueba en obediencia constante. Se prueba en coherencia secreta. Se prueba cuando nadie te observa. Tú sabes cómo es tu vida cuando nadie te ve. Sabes qué consumes, sabes qué pensamientos alimentas, sabes qué conversaciones sostienes en privado, sabes qué compromisos rompes cuando no hay consecuencias visibles. Y la pregunta no es si eres perfecto. La pregunta es si estás dispuesto a ser confrontado sin defenderte, porque el que pertenece acepta corrección. El que solo cree la resiste. ¿No te conozco? Esa frase no es una amenaza emocional, es una realidad relacional. Es el resultado de una vida donde nunca hubo profundidad real, donde hubo contacto superficial, pero no entrega, donde hubo momentos intensos, pero no constancia, donde hubo intención, pero no perseverancia. Y tú no quieres descubrir que tu historia espiritual fue una serie de momentos. Sunrise, hay algo peligroso en decir yo siempre he creído. Esa frase puede convertirse en escudo. Puede hacerte pensar que el simple hecho de haber crecido cerca de la fe te garantiza pertenencia. Pero nadie pertenece por herencia cultural. Nadie pertenece por tradición familiar. Nadie pertenece por identificación pública. Se pertenece por rendición personal. Y la rendición es diaria. No es un evento pasado, no es una oración antigua, no es una emoción que recuerdas con nostalgia, es una decisión constante de colocar tu voluntad debajo de la suya, es elegir su dirección cuando la tuya parece más atractiva, es apagar lo que te separa aunque te guste, es cortar lo que sabes que contamina aunque nadie lo note. No todos los que dicen Señor estarán listos porque muchos aman la idea de ser salvos, pero no aman el proceso de ser transformados. Quieren destino seguro, pero no quieren cirugía interna. Quieren protección eterna, pero no quieren disciplina presente. Y sin disciplina no hay profundidad. Sin profundidad no hay aceite. Sin aceite no hay preparación. Tal vez has pensado que todavía hay tiempo, tal vez has dicho en silencio, más adelante me tomaré esto más en serio. Tal vez crees que puedes vivir parcialmente rendido ahora y completamente rendido después. Pero la preparación no empieza cuando sientes urgencia. Empieza cuando decides obedecer sin presión. Empieza cuando eliges coherencia sin espectadores. El problema no es caer. El problema es acostumbrarte a caer y llamarlo normal. El problema no es luchar. El problema es dejar de luchar y justificarlo. El problema no es sentir debilidad. El problema es proteger lo que sabes que debe morir. Si hoy tuvieras que presentarte delante de Él, sin posibilidad de ajuste, sin tiempo para corregir, sin oportunidad para explicar, ¿estarías en paz o estarías negociando en tu mente lo que debiste haber cambiado? Esa pregunta no es para responder rápido, es para permitir que el silencio la amplifique. Creer no es lo mismo que pertenecer, y pertenecer no es un título, es una realidad que se ve en cómo vives cuando nadie te obliga. Es una realidad que se nota en tu reacción
cuando Él señala algo. Es una realidad que se sostiene cuando todo a tu alrededor se enfría. Este mensaje no es para todo. Es para el que siente que no quiere vivir en autoengaño. Es para el que prefiere incomodidad ahora antes que sorpresa eterna después. Es para el que entiende que la mayor tragedia no sería haber fallado, sino haber vivido convencido de que estaba listo, cuando no lo estaba. Ahora quiero que hagas algo simple pero honesto. No respondas por impulso. No escribas lo que suena espiritual. Escribe lo que es real. En los comentarios, responde con una sola palabra. Al listo, si estás dispuesto a examinar tu vida sin excusas. O necesito cambiar si sabes que hay algo que todavía no has rendido. No expliques, no te justifiques. Solo decide ser honesto. Porque la transformación empieza cuando dejas de proteger lo que debe morir. Si Sixequi, es porque sabes que esto no es entretenimiento, es confrontación. Bloque 6. Hay un tipo de fe que se siente segura, pero nunca ha sido probada. Es una fe que funciona bien mientras todo está estable, mientras el ambiente es favorable, mientras no hay presión real, mientras nadie te exige coherencia extrema. Pero cuando la obediencia comienza a costar reputación, comodidad, relaciones o placer, esa fe empieza a temblar, y ahí se revela algo que no se veía antes. No todos los que dicen Señor estarán listos, porque muchos nunca han permitido que su fe choque contra sus deseos más profundos. Han construido una versión de cristianismo que no contradice demasiado su estilo de vida. Han ajustado el lenguaje puro, no la raíz, han modificado conductas visibles, pero no han tocado motivaciones internas. Y la motivación es lo que Él mira. Tú puedes hacer lo correcto por razones equivocadas. Puedes evitar ciertos pecados no porque amas la santidad, sino porque temes las consecuencias. Puedes servir no por amor, sino por reconocimiento. Puedes hablar de humildad, mientras en secreto alimentas orgullo espiritual. Puedes predicar dependencia, mientras tomas decisiones sin consultarle. Eso no siempre es evidente para otros, pero es evidente para Él. Hay una diferencia entre obedecer por presión externa y obedecer por transformación interna. La presión externa desaparece cuando nadie observa. La transformación interna permanece aunque nadie esté mirando. Y lo que define pertenencia no es cuánto aguantas bajo vigilancia, sino quién eres en secreto. La generación que vive rodeada de contenido espiritual corre un riesgo silencioso, al escuchar tanto, consumir tanto, ver tanto, que cree que eso equivale a profundidad. Pero escuchar no es obedecer. Consumir no es rendirse. Ver no es convertirse. Puedes pasar horas viendo mensajes, podcasts, estudios, clips inspiradores y nunca permitir que uno solo cambie tu vida. Puedes sentirte espiritualmente activo mientras sigues posponiendo la decisión que sabes que debes tomar, porque siempre hay algo que pospones. Una conversación que debes tener, un hábito que debes cortar, una relación que debes ordenar, un orgullo que debes soltar, una disciplina que debes comenzar. Y mientras lo postergas, te dices que todavía estás dentro, que todavía perteneces, que no es tan grave, que Dios entiende. Sí, Dios entiende, pero también examina. No te conozco. Esa frase no está dirigida a personas que intentaron y fallaron. Está dirigida a personas que nunca se rindieron realmente, que convivieron con lo sagrado, pero nunca se sometieron, que usaron su nombre, pero nunca permitieron su gobierno. Y aquí está la parte que divide ahí. No todos quieren que Él gobierne todo. Quieren que gobierne lo visible, en lo público, lo que otros pueden evaluar. Pero hay áreas donde todavía dices esto es mío. Y mientras exista un territorio que defiendes de su autoridad, no hay rendición completa. No es perfección lo que Él busca, es entrega total. La perfección es imposible en este lado de la eternidad, pero la entrega sí es posible, la disposición sí es posible, la humildad sí es posible, el arrepentimiento genuino sí es posible. La pregunta no es si eres impecable, la pregunta es si eres enseñable, si cuando Él corrige, tú cambias, si cuando Él confronta, tú escuchas, si cuando Él señala, tú no argumentas. Porque el que pertenece no huye de la luz. El que pertenece no teme que su vida sea examinada. El que pertenece no necesita ocultar áreas para sentirse aceptado. Sabe que la aceptación no elimina la transformación. Tal vez te has acostumbrado a vivir en un punto intermedio, ni completamente frío, ni completamente rendido. Una zona cómoda, donde puedes decir que crees, pero sin comprometer demasiado. Una espiritualidad moderada, razonable, aceptable, socialmente compatible. Pero el reino no se construye en zonas intermedias. O Él es cenar, o es invitado a, o gobierna, o solo aconseja.
o decides seguirlo, o decides administrarlo. No todos los que dicen Señor estarán listos porque muchos han reducido el señorío a una palabra emocional. Lo cantan, lo declaran, lo publican, pero no lo practican cuando duele. Si hoy Él te pidiera algo que contradice tu plan más importante, ¿obedecerías sin negociar? Si te pidiera renunciar a algo que amas profundamente, ¿lo harías? Si te pidiera silencio cuando quieres defenderte, ¿callarías? Si te pidiera esperar cuando quieres avanzar, ¿esperarías? Estas no son preguntas teóricas, son pruebas internas, y nadie puede responderlas por ti. Este mensaje no es para los que buscan aprobación espiritual, es para los que quieren, ¿verdad? Es para los que prefieren ser examinados ahora, antes que expuestos después. Es para los que entienden que la mayor seguridad no es sentirse bien, sino estar alineado. A no todos los que dicen, Señor, estarán listos, pero tú todavía estás a tiempo de asegurarte. En los comentarios, responde con honestidad. ¿Hay un área específica que sabes que debes rendir? No des detalles íntimos si no quieres. Solo escribe, hay un área si sabes que existe. Y si estás dispuesto a entregarla, escribe la entrego hoy. No para que otros lo vean, sino para que tú lo declares sin esconderte. La decisión no es emocional, es concreta. Hay algo más peligroso que la duda abierta. Es la certeza equivocada. La duda te obliga a buscar. La certeza falsa te hace detenerte. Y muchos no están en rebeldía visible. Están en tranquilidad equivocada. No están rechazando a Dios. Están asumiendo que ya lo tienen asegurado. Y esa suposición silenciosa es más peligrosa que la oposición frontal. Porque la oposición sabe que está lejos. La falsa certeza cree que ya llegó. No todos los que dicen Señor estarán listos porque muchos dejaron de examinarse hace tiempo. Hubo una temporada en la que temblaban, en la que oraban con profundidad, en la que sentían peso al fallar. Pero poco a poco se acostumbraron, se familiarizaron con la gracia, normalizaron pequeñas concesiones, ajustaron sus estándares, bajaron el nivel sin anunciarlo, y lo que antes los incomodaba, ahora les parece normal. La normalización es lenta, no sucede en un día, sucede en pequeñas decisiones repetidas, en pequeñas concesiones justificadas, en pequeños silencios donde debiste hablar, en pequeñas miradas que sabías que no debías sostener, en pequeñas mentiras que parecían inofensivas, y cada pequeño ajuste va endureciendo algo por dentro. El endurecimiento no se siente al principio, no duele, no alarma, simplemente reduce sensibilidad, y cuando la sensibilidad disminuye, el autoexamen desaparece. Ya no preguntes, ¿esto le agrada? Sino, ¿esto es tan grave? Ya no buscas agradar. Buscas no cruzar una línea demasiado visible. Pero pertenecer no es vivir al borde. Pertenecer es amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. No por presión, no por miedo, sino por transformación. Hay personas que todavía usan el nombre Señor, pero hace tiempo dejaron de escucharlo. Hablan mucho, escuchan poco, piden dirección, pero no guardan silencio para recibirla. Quieren confirmación, no correction. Y cuando la corrección llega, la reinterpretan hasta que encaje con lo que ya decidieron hacer. Eso no es rendición, eso es administración espiritual. Y administrar a Dios nunca termina bien. No te conozco, en esa frase. No se dirige a los que tropezaron buscando obedecer. Se dirige a los que vivieron cerca sin pertenecer, a los que mantuvieron una estructura espiritual sin una raíz viva, a los que defendieron una identidad cristiana, pero nunca permitieron que esa identidad los despojara del ego. Tú puedes sostener una identidad religiosa mientras proteges tu autonomía. Puedes decir Dios es primero y tomar decisiones donde Él nunca fue consultado. Puedes hablar de confianza mientras tu ansiedad demuestra que en realidad dependes de tu propio control. No todos los que dicen Señor estarán listos, porque muchos han aprendido a coexistir con contradicciones internas sin resolverlas. Han aceptado vivir divididos, un lenguaje hacia afuera, otra realidad hacia adentro, un comportamiento en comunidad, otro en secreto. Y mientras nadie confronte directamente esa división, todo parece funcionar, pero el momento final no evaluará apariencia, evaluará coherencia. Y la coherencia no se construye en el último minuto, se construye en lo cotidiano, en decisiones pequeñas, en integridad silenciosa, en obediencia que nadie celebra, en arrepentimiento genuino cuando fallas. El arrepentimiento no es culpa emocional, es cambio real, es dirección distinta, es ruptura con lo que te domina, es humildad visible en acciones, no solo en palabras. Tal vez has pedido perdón muchas veces, pero nunca has cambiado lo que produce la caída.
Tal vez has sentido tristeza, pero no has tomado decisiones concretas. Tal vez has dicho, Señor, ayúdame, pero sigues alimentando lo que te debilita. Eso no es falta de información, es resistencia. Este mensaje no es para humillarte, es para despertarte antes de que la costumbre te adormezca por completo. Es para que no llegues a un punto donde la advertencia ya no te mueva, porque cuando la advertencia deja de incomodar, algo ya se endureció a creer. No es lo mismo que pertenecer, y pertenecer no es declararlo, es demostrarlo con obediencia constante. Si hoy miraras tu trayectoria espiritual con honestidad brutal, ¿estás avanzando o solo manteniéndote? ¿Hay crecimiento real o solo repetición de rutinas? ¿Hay transformación visible en tu carácter o solo estabilidad externa? No respondas rápido, permite que la pregunta te acompañe, porque el mayor engaño no es pensar que Dios no existe. El mayor engaño es pensar que ya perteneces, cuando todavía no te has rendido por completo. Y la rendición no es una emoción intensa de un momento, es una postura diaria. No todos los que dicen Señor estarán listos, pero tú todavía puedes decidir no vivir en certeza equivocada. Hay un momento del que casi nadie habla con seriedad suficiente. No el momento emocional de una reunión, no el momento de una decisión pública, no el momento de una canción que te mueve. Hablo del momento irreversible, el momento donde ya no hay ajustes, donde ya no hay tiempo para corregir intención, donde ya no puedes volver atrás para rendir lo que protegiste durante años. Ese momento no será dramático como en las películas, será claro, definitivo, justo, y en ese instante no importará cuánto sabías. No importará cuántos mensajes escuchaste, no importará cuántas veces dijiste Señor. Importará si fuiste conocido. No todos los que dicen Señor estarán listos, porque muchos han reducido la salvación a una seguridad intelectual. Creen en los conceptos correctos, aceptan doctrinas, afirman declaraciones, pero nunca permitieron que esa verdad descendiera al nivel de gobierno interno. Nunca dejaron que cambiara su estructura de decisión. Nunca soltaron el control real. Hay personas que creen en el regreso de Cristo, pero viven como si nunca fuera a suceder. Personas que dicen esperar, pero no se preparan. A personas que hablan de eternidad, pero organizan su vida como si solo existiera lo temporal. Eso revela algo. Lo que realmente crees se nota en cómo priorizas. Se nota en que ocupa tu mente cuando nadie te exige nada. Se nota en cómo administras tu tiempo libre. Se nota en que sacrificas primero cuando hay presión. Si lo primero que sacrificas es tu tiempo con Dios, tu integridad, tu obediencia, entonces no es Él quien ocupa el trono. Y eso no se resuelve con palabras fuertes, se resuelve con rendición concreta. No te conozco. En esa frase es la línea que separa apariencia de realidad. Es la frontera entre proximidad y pertenencia. Es la confirmación de que no basta con moverte en el entorno correcto. Debes estar conectado a la raíz correcta. Y la raíz no se ve desde afuera. Puedes construir una imagen espiritual sólida, puedes proyectar madurez, puedes hablar con convicción, pero si tu vida privada no confirma lo que tu boca proclama, estás construyendo sobre arena silenciosa. La arena se siente firme al principio, parece estable, no se mueve cuando el clima es favorable, pero cuando llega la presión verdadera, revela su fragilidad. La presión no crea debilidad, la revela, y la eternidad será la presión definitiva. No todos los que dicen Señor estarán listos, porque muchos han vivido dependiendo de emociones intermitentes. Cuando sienten, se acercan. Cuando no sienten, se enfrían. Cuando hay entusiasmo, avanzan. Cuando hay rutina, retroceden. Pero pertenecer no depende de emoción, depende de decisión sostenida. Decisión cuando estás cansado, decisión cuando estás solo, decisión cuando nadie te reconoce, decisión cuando obedecer cuesta. Tal vez has pensado que Dios entiende tu proceso y por eso no hay urgencia. Y sí, Él entiende tu proceso, pero también espera respuesta. La paciencia no es aprobación automática. La gracia no es permiso para postergar indefinidamente. Cada día que escuchas una advertencia y no haces ajustes, algo se endurece. Cada vez que pospones una obediencia clara, te vuelves un poco menos sensible, no porque Él se aleje, sino porque tú te acostumbras. Y acostumbrarse es peligroso, porque puedes acostumbrarte a hablar de santidad sin vivirla, a hablar de pureza sin practicarla, a hablar de entrega sin concretarla. Puedes acostumbrarte tanto a escuchar advertencias que ya no te estremecen. Si este mensaje todavía te incomoda, es señal de que aún hay sensibilidad. Y eso es misericordia. La mayor tragedia no sería escuchar,
No te conozco sin haber tenido oportunidad. La mayor tragedia sería escucharlo después de haber sido advertido muchas veces. Creer no es lo mismo que pertenecer. Y pertenecer no es simpatía hacia Dios, es alineación real. Pregúntate con honestidad brutal, si tu fe fuera evaluada únicamente por tus decisiones privadas de los últimos 6 meses, ¿sería evidente que perteneces? Si nadie pudiera usar tus palabras, tus publicaciones o tus reuniones como evidencia, solo tus actos invisibles, ¿habría coherencia? No respondas en voz alta, responde en conciencia, porque el momento irreversible no se anunciará con cuenta regresiva, y tú no quieres descubrir en ese instante que viviste cerca, pero no. Hay una verdad que incomoda más que cualquier otra, el juicio no será confuso. No habrá malentendidos, no habrá argumentos que cambien el resultado. No será una conversación donde puedas explicar tus intenciones ocultas o justificar tus decisiones parciales. Todo estará expuesto con claridad absoluta, no desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva eterna. Y en esa luz no sobrevivirá la apariencia, solo permanecerá lo que fue real. No todos los que dicen Señor estarán listos, porque muchos han construido una fe que funciona frente a otros, pero no frente a la luz total. Han aprendido a moverse en ambientes espirituales, han aprendido cuándo hablar y cuándo callar. Han aprendido que suena correcto, pero nunca permitieron que la verdad penetrara lo suficiente como para desmantelar su orgullo, su ego, su doble intención. Y el orgullo espiritual es el más difícil de detectar, porque se disfraza de seguridad, se disfraza de convicción, se disfraza de experiencia. Te hace pensar que ya entendiste todo lo necesario, que ya creciste lo suficiente, que ya no necesitas examinarte con la misma intensidad que antes. Pero el que pertenece nunca deja de examinarse, no por miedo obsesivo, no por inseguridad constante, sino por humildad consciente, por saber que el corazón humano es capaz de engañarse a sí mismo con facilidad, por entender que la cercanía constante con lo sagrado puede producir familiaridad sin transformación. Puedes pasar años en iglesia sin cambiar tu carácter, puedes escuchar cientos de mensajes sin ajustar tu actitud, puedes hablar de gracia mientras sigues tratando a otros con dureza. Puedes hablar de amor mientras cultivas resentimiento secreto. Puedes hablar de perdón mientras guardas rencor silencioso. Eso revela algo más profundo que un error momentáneo. Revela un corazón que todavía no ha sido plenamente rendido. No te conozco. En esa frase no se pronuncia contra el que luchó honestamente. Se pronuncia contra el que nunca quiso soltar el control real. Contra el que mantuvo zonas privadas donde Dios no tenía acceso completo. Contra el que defendió su derecho a decidir en áreas donde Él ya había hablado. Y tú sabes si hay áreas así. Sabes si hay decisiones que justificaste usando argumentos espirituales para no obedecer. Sabes si has usado la gracia como cobertura para mantener un hábito. Sabes si has llamado proceso a lo que en realidad es resistencia. Sabes si has dicho Dios conoce mi corazón mientras evitas permitir que lo transforme. Dios sí conoce tu corazón. Precisamente por eso la advertencia seria. No todos los que dicen Señor estarán listos, porque muchos han confundido conocimiento bíblico con obediencia bíblica. Han acumulado información, pero no han permitido que esa información los gobierne. Han estudiado principios, pero no han aplicado correcciones. Han aprendido promesas, pero no han abrazado disciplina. Y la disciplina es evidencia de pertenencia. El que pertenece acepta ser moldeado. El que pertenece no negocia cuando la verdad es clara. El que pertenece no protege su ego por encima de la obediencia. El que pertenece no busca constantemente la interpretación más cómoda, busca la fidelidad más profunda. Tal vez tú no estás viviendo en rebelión abierta, tal vez no hay un escándalo visible, tal vez externamente tu vida parece estable, pero la pregunta no es si hay escándalo, la pregunta es si hay coherencia total, si hay entrega completa, si hay una decisión interna firme de que Él gobierna todo. Porque cuando Él gobierna todo, tus prioridades cambian, tus conversaciones cambian, tu manejo del dinero cambia, tu relación con el pecado cambia, tu reacción ante la corrección cambia, tu respuesta al orgullo cambia. No es perfección instantánea, es dirección definida. Si tu dirección sigue siendo tu comodidad, tu reputation, tu conveniencia, entonces algo no está alineado. Y la alineación no se logra con emoción, se logra con decisiones repetidas. No todos los que dicen Señor estarán listos, pero la buena noticia es que todavía respiras, todavía escuchas
todavía puedes elegir. Todavía puedes rendir lo que no has querido soltar. Todavía puedes cerrar la puerta a lo que te divide por dentro. Todavía puedes decidir que no vivirás en certeza equivocada. No mañana, no cuando te sientas más preparado. No cuando la presión aumente año y año, porque el momento definitivo no te preguntará si tenías intención de cambiar. Te preguntará si cambiaste. Llegamos al punto que muchos evitan, el punto donde ya no puedes escuchar esto como teoría, ya no puedes procesarlo como reflexión interesante, ya no puedes dejarlo como contenido que simplemente pasó por tu mente. Porque si has llegado hasta aquí, ya no es ignorancia, is decision. No todos los que dicen Señor estarán listos. Esa frase ya no es advertencia lejana, es espejo directo. Y ahora la pregunta no es qué significa, la pregunta es ¿qué harás con ella? Hay dos tipos de personas escuchando este mensaje: los que sienten incomodidad y los que sienten defensa. Los que piensan necesito examinarme y los que piensan esto no es para mí. Los que permiten que la posibilidad los atraviese y los que inmediatamente se tranquilizan comparándose con otros. Pero este mensaje nunca fue para compararte con otros, fue para confrontarte contigo mismo. El día definitivo no será una comparación entre tú y alguien peor. Será entre tu vida y la voluntad de Dios, entre lo que sabías y lo que hiciste con eso, entre lo que Él pidió y lo que tú entregaste. Creer no es lo mismo que pertenecer. Y pertenecer no es emoción, no es tradición, no es identidad cultural, no es repetir palabras correctas. Pertenecer es ser conocido, es tener una relación real que produce obediencia real. Si hoy tuvieras que resumir tu fe en una sola palabra, ¿sería rendición o sería intención? Porque hay una diferencia enorme. La intención quiere cambiar, la rendición cambia, la intención promete. La rendición actúa, la intención siente. La rendición decide. Y el reino no se construye con intención, se construye con rendición. Tal vez has vivido en una zona cómoda, ni lejos del todo, ni completamente dentro. Tal vez has sostenido una identidad cristiana sin permitir que esa identidad transforme cada área. Tal vez has usado el lenguaje correcto mientras protegías espacios privados. Pero hoy no se trata de condenación, se trata de claridad, se trata de evitar que un día escuches, no te conozco, después de haber tenido tantas oportunidades de responder. La gracia no es permiso para postergar. La gracia es oportunidad para alinearte mientras todavía puedes. La paciencia de Dios no es indiferencia, es misericordia activa. No todos los que dicen Señor estarán listos, pero tú no tienes que ser parte de ese grupo. No importa cuánto tiempo llevas creyendo, no importa si creciste en iglesia o si comenzaste hace poco. No importa cuántos errores cometiste antes. Lo que importa es si hoy decides rendir completamente lo que todavía estás administrando por tu cuenta. No puedes controlar cuando llegará el momento definitivo, pero sí puedes controlar tu respuesta hoy. Sí puedes decidir que ya no vivirás en su posición. Sí puedes decidir que examinarás tu vida con honestidad brutal. Sí puedes decidir que no protegerás más lo que Él quiere transformar. Este no es un mensaje para asustarte, es un mensaje para despertarte con calma firme, para que no vivas en certeza equivocada, para que no construyas sobre arena, para que no uses su nombre sin permitir su gobierno. Si este mensaje te confrontó, no lo ignores, no lo diluyas, no lo conviertas en simple emoción pasajera. Ahora quiero que participes con honestidad, no para impresionar a nadie, no para quedar bien, sino como un acto público de decisión personal. En los comentarios, escribe una de estas 3 frases, y solo una, la que realmente te represente. Estoy examinando mi vida. Si sabes que necesitas revisar profundamente tu caminar, hoy me rindo por completo. Si decides dejar de negociar áreas ocultas, o quiero ser conocido por Él, si entiendes que pertenecer es tu prioridad absoluta. No escribas lo que suena más espiritual, escribe lo que es verdad. Y si este mensaje te confrontó, compártelo con alguien que también necesita examinarse. No todos están listos para escucharlo, pero algunos sí han, y tal vez tú seas el puente para que despierten antes de que sea tarde, porque creer no es lo mismo que pertenecer. Y el día definitivo no preguntará cuántas veces dijiste, Señor, preguntará si realmente lo fue.